Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Rige la atención máxima en Ecuador rumbo al 20 de agosto, día de las elecciones adelantadas tras la muerte cruzada invocada por el presidente Guillermo Lasso, que deja el poder de manera anticipada para escaparle a un juicio político inexorable, y la revolución ciudadana de Rafael Correa define su binomio presidencial. Esta es una de las noticias para este capítulo de Al Carajo que acá estamos iniciando, que suena en distintos momentos de la semana y del fin de semana, incorporado a múltiples grillas de programación de radios comunitarias, rurales, radios populares y también radios universitarias y radios públicas de distintas provincias de la República Argentina, en las regiones de Chile, los departamentos de Uruguay y desde Cochabamba, Bolivia, en Radio Causachuncoca y sus repetidoras en distintos lugares del territorio del Estado plurinacional. Mi nombre es Pablo Bin en la conducción y producción de este espacio. Es nuestro episodio número 16 de esta temporada número 14. Vamos a recorrer, como siempre, noticias políticas, sociales, culturales, historia, música y literatura de la patria grande, de norte a sur y de este a oeste. Desde Ciudad Juárez hasta la Antártida Argentina, del Océano Atlántico, cruzando los Andes hasta el Pacífico. Para esta emisión, además de Ecuador y otros tantos puntos geográficos que vamos a visitar con la información, vamos a poner en propia voz desde Centroamérica, a través de los compañeros y compañeras que trabajan en las radios locales, dos temáticas que forman parte de nuestra agenda general. Una es la migración. Vamos a compartir informes desde Honduras sobre medidas del gobierno de izquierda de Xiomara Castro para la protección de los derechos de los migrantes que cruzan el territorio del país, buscando llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, buscando establecerse en el norte. Y desde El Salvador tenemos un informe sobre las primeras consecuencias de un anuncio que hizo el presidente Nayib Bukele, sobre el que estuvimos informando en nuestro episodio anterior. Bukele prometió fusionar municipios para achicar el volumen de la administración pública y reorganizar la redistribución económica y los recursos de la nación centroamericana. Acto seguido, despidos masivos en varias alcaldías y comunas que empezaron a hacer el trabajo sucio antes de tiempo, antes de que esto se consagre en una ley. Además, para el panorama regional lo vamos a tener a Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, del Centro Cultural de la Cooperación y de la Educación Pública Latinoamericana, más Mavi Sosa con nuevas canciones, con recetas de las comidas populares de los pueblos del continente y con la literatura presente. Twitter, Facebook, Instagram, Al Carajo Radio. Tenemos canal de YouTube desde donde hacemos emisiones en vivo y donde queda también el resguardo
del archivo de todos los contenidos y de todos los capítulos de esta temporada y también material histórico de las temporadas anteriores. Lo pueden visitar y se pueden suscribir. Por el nombre del programa lo encuentran YouTube Al Carajo Radio. Sin más, empezamos la recorrida, país por país y región por región, la información en Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Ecuador, el correísmo tiene fórmula presidencial para las elecciones del 20 de agosto. En un acto masivo realizado en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, el movimiento Revolución Ciudadana oficializó a Luisa González como candidata a la presidencia. En tanto, el ex candidato presidencial en el 2021, Andrés Arauz, será su compañero de binomio como candidato a vice. Estas nominaciones se dieron tras una primera instancia de debate de la Asamblea Nacional del Espacio Político referenciado en el expresidente Rafael Correa, que había votado a Jorge Glass para que sea candidato a presidente, pero el ex vice declinó la nominación fundamentando temas personales y temas políticos por la persecución judicial que rige en su contra, dando lugar a Luisa González, de destacado desempeño como diputada. A partir de esta consagración, los dos candidatos de la Revolución Ciudadana ya se encuentran en campaña de cara al 20 de agosto. Al Carajo. En Perú, la ONU condena al Estado por caso de violación de una niña indígena. Se trata de una joven originaria de Huanipaca, departamento de Apurímac, quien fue abusada por su padre cuando tenía 9 años, hasta que quedó embarazada a los 13 y presentó una denuncia internacional ante la falta de respuestas de las autoridades locales. Tras los reclamos, presentados y acompañados por organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos de Perú, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas concluyó que tanto el sistema judicial como el sistema político del país sudamericano vulneraron sus derechos a la salud y a la vida al impedirle el derecho al aborto. Además, en el fallo consta que la víctima fue hostigada por los funcionarios sanitarios, policiales y judiciales y procesada penalmente tras sufrir la pérdida espontánea de su embarazo. A partir de este caso, la ONU reiteró el pedido a Perú de despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, en casos de peligro para la salud y la vida y en casos de violación o incesto. Al Carajo. En Brasil, el Congreso citó a exfuncionarios bolsonaristas por el intento de golpe del 8 de enero. La comisión parlamentaria que investiga el asalto al Planalto, ocurrido a principios de año durante la primera semana del gobierno de Lula, convocó a declarar a 5 dirigentes cercanos al expresidente derechista, sospechados de haber participado en la instigación de los hechos. Uno de los declarantes fue el general retirado Walter Braga Neto, quien fuera el candidato a vice de Bolsonaro en 2022, ex jefe de gabinete, ex ministro de Defensa e interventor del estado de Río de Janeiro en 2018, cuando fue asesinada la concejala Marielle Franco. También fue llamado a comparecer el ex ministro de Justicia Anderson Torres, que está en prisión domiciliaria por el intento de golpe, ya que en ese momento era secretario de Seguridad de Brasilia y liberó la zona para permitir que los golpistas asalten las sedes de los 3 poderes. Los otros convocados fueron el general retirado Augusto Heleno, ex jefe de Gabinete de Seguridad Institucional, Silvinei Vázquez, ex jefe de la Policía Federal, acusado de mandar a bloquear a los votantes de Lula en las rutas del noreste durante la jornada de la segunda vuelta electoral, y el ex edecán Mauro Cid, acusado por el supuesto contrabando de joyas saudíes enviadas a la presidencia de Brasil y por la manipulación de la libreta de vacunación de COVID de Bolsonaro y de su familia. A partir de esto, la Comisión del Congreso tiene 180 días para llegar a una conclusión y aprobar un informe sobre la investigación que podrá ser tomado en la causa judicial en la que hay procesadas más de 1.200 personas acusadas de participar del intento de golpe de Estado contra Lula. Al Carajo. En México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dejó su cargo para ser precandidata a presidenta para el 2024.
La dirigente competirá en la interna de Morena, el movimiento de refundación nacional que encabeza el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. A ella se suman el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal y el diputado Gerardo Fernández Noroña. En todos los casos, los funcionarios se alejaron de sus puestos en el marco de un acuerdo partidario de no utilizar los cargos públicos para hacer campaña electoral. Por ese mismo acuerdo, se definió que la manera de decidir la candidatura de Morena será mediante una encuesta a cargo de consultoras independientes, cuyo resultado se anunciará a partir del 6 de septiembre. Sheinbaum, que encabeza las preferencias no solo en la interna de la izquierda, sino a nivel nacional, habló del proceso y de sus aspiraciones. Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación y de dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomo esta decisión porque considero que soy la única persona que estará en la encuesta que proviene de una carrera científica y que al mismo tiempo ha participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres desde que tenía solamente 15 años. Que he gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Hasta ahora, las encuestas previas que se han realizado nos colocan en el primer lugar y estoy segura que seguirá siendo así. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y después de las primeras noticias, la música en Al Carajo. Hay canciones nuevas desde el Caribe para todo el continente. La saludo a Mavi Sosa, que nos trae estos sonidos. Hola Mavi. Hola Pablo, hola a los oyentes de Al Carajo. Esta semana estamos de estreno, por eso queremos contar un poquito de Guajiro, el nuevo disco de Elíades Ochoa, que salió hace apenas unas semanas, donde el músico explora más profundamente sus habilidades como compositor. En Guajiro, el cantante, guitarrista y compositor cubano, que fue conocido mundialmente por su lugar en Buena Vista Social Club, interpreta diferentes ritmos y hasta se anima a un homenaje a Atahualpa Yupanqui con la interpretación de Los ejes de mi carreta. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. El disco tiene como invitados a los artistas estadounidenses Joan as Policewoman y Charlie Musselwhite, pero también invitó al panameño Rubén Blades, con quien comparte un tema de su autoría, Pajarito Voló. Les voy a hacer una historia, algo que me sucedió. Si hay que buscar un culpable, ese culpable soy yo, le zumba el mango. Cuando hablo de Rubén Blades, me siento cerca de él, dice Elíades Ochoa. Tiene un auténtico sentido del ritmo y se reinventa a lo largo de los años sin perder su esencia musical. Así lo definía Ochoa a su invitado Rubén Blades. Ella quería ser libre, la jaula nunca entendió el cambio que yo quería. Eso nunca sucedió y eso le zumba el mango. Oigan lo que me pasó, ponle atención, oye. Un día llegué a la... Escuchamos entonces Pajarito Voló por Elíades Ochoa junto a Rubén Blades.
pajarito voló, pajarito voló. Jaula abierta, pajarito voló, jaula abierta, ajá, pajarito voló. La paloma se ha escapado de su celda, se fugó. Jaula abierta, pajarito voló. Ella quería ser libre, la jaula nunca entendió. Jaula abierta, camínalo. pajarito voló. Eliades uno aprende con los golpes, gran maestro es el dolor. Jaula abierta, pajarito voló. Si se me fue esta paloma, otra paloma busco yo. Jaula abierta, pajarito voló. Me dicen Rubén Blades, me llamo Rubén Blade, como sea que me llamen. En el 3, Elíades Ochoa es el rey. Dibuja, Guajiro. Jaula abierta, pajarito voló. Si buscan al responsable, ya lo encontraron, soy yo. Jaula abierta, pajarito voló. El pajarito voló, ahora que me hago yo. Jaula abierta, pajarito voló. Jaula abierta, lección cierta, preso no crece el amor. Jaula abierta, pajarito voló. Desde Cuba, la música, las canciones de América Latina y el Caribe en Al Carajo. Escuchamos Pajarito voló por Elíades Ochoa junto a Rubén Blades. Gracias, Mavi. Seguimos con más música, noticias, historia y política de América Latina y el Caribe. Zumba el mango. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Seguimos en Al Carajo, programa número 16 de esta temporada número 14, año 2023. Y en estas fechas, en este promedio del mes de junio, en el cual nos encontramos con varios momentos de la historia que queremos recuperar de la mano siempre de nuestro compañero, docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, docente, historiador del Centro Cultural de la Cooperación y de la Educación Pública Latinoamericana, Juan Francisco Martínez Pería. Juan, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y toda la audiencia. Es una gran alegría estar nuevamente en el programa. Tengo el almanaque, el calendario de esta semana de junio y hay un montón de momentos y de figuras históricas importantes, ¿no? Sí, tenemos una semana muy candente, con muchas efemérides en América Latina, un nuevo aniversario del nacimiento de Che Guevara, un nuevo aniversario del nacimiento de José Carlos Mariátegui. Tenemos también un nuevo aniversario de un acontecimiento muy terrible en la historia argentina, que es el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955, el 16 de junio. Y tenemos también otro aniversario de Güemes, uno de los grandes caudillos de la Argentina, de Salta. Y también tenemos, ¿no?, el homenaje recordando el 20 de junio a Belgrano. Tenemos muchas efemérides, pero hemos decidido concentrarnos en la del nacimiento de José Carlos Mariátegui, porque, bueno, es una figura latinoamericana, es una figura clásica, una figura muy importante, y que probablemente, cumpliendo el mismo día que el Che, pobrecito, tal vez quedó un poquito ocluido, invisibilizado. Así que nos parecía muy importante desde esta columna recuperar su figura. Sí, y me gusta Mariátegui porque, bueno, vamos a hablar de Perú, Mariátegui como figura surgida de este país, un Perú que hoy por hoy, y hace un tiempo largo ya, es un país convulsionado en términos políticos, económicos, sociales, donde ningún presidente resiste más de unos pocos meses en el gobierno, donde el poder del Congreso
prácticamente hegemónico y dictatorial, se lleva puesto el voto popular, la justicia, el lawfare, bueno, todo un entramado muy dificultoso. Un Perú que décadas anteriores era como el semillero de la revolución latinoamericana y del pensamiento revolucionario y de izquierda de América Latina. Sí, un Perú que, como vos decís, hace tiempo que está viviendo una situación muy, muy conflictiva, muy complicada, como vos señalás, por el poder casi omnímodo del Parlamento, el intervencionismo permanente. Un Perú que además fue un lugar clave en el Grupo de Lima, ¿no? Y que jugó como un alfil muy importante para Estados Unidos y las perspectivas imperialistas en la región, ¿no? Y los modelos neoliberales, y que lamentablemente no se le presta suficiente atención en los grandes medios de comunicación, ni siquiera en los medios no tan grandes, ¿no? Así que bueno, siempre celebrar que este programa y otros espacios similares recuperen lo que está ocurriendo en Perú y en otras partes de América Latina, que lamentablemente con esta mirada tan noratlántica, eurocéntrica que tenemos, queda medio invisibilizado. Efectivamente, como decías, Perú fue en la década del 20, sí, sobre todo en la década del 20, un lugar de laboratorio de ideas críticas, latinoamericanistas, antiimperialistas. Hay dos figuras que han quedado entrelazadas para la historia, que son Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, que fueron compañeros de ruta y que se terminaron separando al final de la vida de Mariátegui. Aya de la Torre vivió mucho más, hasta fines de la década del 70, y Aya de la Torre tuvo varias etapas. Lamentablemente tuvo un momento muy promisorio inicialmente y no terminó tan bien. En gran medida terminó traicionando sus propias ideas, pero que en la década del 20 los dos jugaron roles muy importantes, tanto en términos intelectuales como políticos, ¿no? Los dos fueron contemporáneos, nacieron uno en 1895, el caso de Aya de la Torre y en el caso de Mariátegui en 1894. Los dos estuvieron muy influidos también por la reforma universitaria de Córdoba de 1918, que tuvo un impacto regional enorme, ¿no? Pero bueno, nos vamos a concentrar un poco en Mariátegui, que obviamente no se puede perder de vista esta relación porque fue importante, pero nos vamos a concentrar un poco en Mariátegui. Mariátegui felizmente ha sido una figura que en las últimas décadas ha sido muy celebrada, muy recuperada, ¿no? Desde perspectivas nacional populares, antiimperialistas y marxistas latinoamericanas. Mariátegui en general es visto como el fundador de un marxismo latinoamericano. No nos tenemos que confundir en el sentido de pensar que Mariátegui fue el primero que leyó a Marx o que reivindicó a Marx, pero sí fue de alguna manera el primero, o uno de los primeros, si se quiere, podemos discutir eso, que intentó construir un marxismo original, un marxismo propio, ¿no? Mariátegui tiene una frase muy conocida donde él dice: el socialismo en América Latina tiene que ser ni calco ni copia, tiene que ser creación heroica, ¿no? Y ahí creo que da cuenta de estas ideas originales que va a plantear Mariátegui. Mariátegui, muy joven, él venía de sectores medios bajos, desde muy joven empieza a trabajar en el mundo periodístico, pero sobre todo con un trabajo manual, pero de joven empieza ya a trabajar como periodista, pero en su primera etapa, hasta 1919, es lo que llama la etapa de piedra, ¿no? La edad de piedra, o sea, una etapa premarxista, una etapa progresista, pero más bien dedicada a la bohemia y al periodismo y un poco a la crítica literaria. Él estuvo muy vinculado al Grupo de Lima, así digamos un grupo intelectual, bohemio, ¿no? Sobre todo la figura de César Vallejo, una figura sumamente importante de la poesía y de las letras latinoamericanas. Pero va a ser fundamentalmente a partir de su exilio. En 1919 Mariátegui se exilia en Europa, ¿no? Y llega a una Europa muy convulsionada por la posguerra y por supuesto por el enorme impacto de la Revolución Rusa, ¿no? Él va a hacer un periplo por Europa, pero finalmente se va a afincar en Italia y va a vivir hasta comienzo de la década del 20 en Italia, y él va a vivir todo el ascenso del fascismo, digamos, directamente, y también todos los debates sobre cómo llevar adelante e impulsar la revolución en Europa Occidental y particularmente en Italia. Eso lo va a marcar muchísimo, ¿no? Y ahí es donde él va a empezar a convertirse al marxismo. Y cuando vuelve Mariátegui en 1923 a Perú, ya es otro Mariátegui, ¿no? Es un Mariátegui donde ya es un Mariátegui militante, es un Mariátegui político, intelectual, y donde él se va a vincular fuertemente al movimiento reformista y al movimiento que va a ir fundando Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre va a fundar en 1924 un movimiento muy, muy importante que fue la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, ¿no? Lo va a fundar en México, exiliado, donde él va de alguna manera a hacer una síntesis entre las luchas de la reforma universitaria. Recordemos que Aya de la Torre en ese momento había sido el presidente de la Federación Estudiantil Peruana, y también va a hacer una síntesis con la Revolución Mexicana. Recordemos que Aya de la Torre fue en un momento breve
secretario personal de José Vasconcelos, que en ese momento era secretario de Educación Pública en México, ¿no? Vasconcelos fue un intelectual muy importante, algún día podemos centrarnos más en él. Y él funda el APRA, que era pensado como un movimiento antiimperialista, ¿no? Latinoamericanista, pero para toda la región, no solamente para Perú o para un país en particular, sino un gran movimiento para toda la región. Mariátegui va a participar del APRA inicialmente, va a ser rector de la Universidad Popular González Prada, Manuel González Prada. La reforma universitaria planteó un fuerte compromiso de los estudiantes y de la universidad con la sociedad, con el cambio social, y se fundaron muchas universidades populares en América Latina. En Perú se fundó la Universidad Manuel González Prada porque González Prada era un intelectual crítico que había tenido ideas anarquistas, indigenistas, ¿no? Y que estos intelectuales más jóvenes, mucho más jóvenes, toman como modelo a seguir, como referente. Ahí Mariátegui iba a empezar a tener una política muy activa en Perú y en América Latina, escribiendo toda una serie de trabajos. Va a ser clave en la fundación de una revista, una serie de revistas va a fundar, y va a también fundar una editorial, que es la editorial Minerva. Pero una de las cosas que va a hacer es fundar la revista Mauta, ¿no? Que va a tener un gran impacto regional. Mariátegui finalmente va a terminar rompiendo con Aya de la Torre, con el APRA, y va a fundar en 1928 el Partido Socialista Peruano, va a fundar la CGT peruana, y también al final de su vida va a romper con la Tercera Internacional, y lamentablemente va a morir muy joven. Él venía arrastrando una enfermedad por la cual le van a terminar amputando su pierna, y va a morir en 1930. Pero va a dejar un legado enorme, ¿no? Él va a escribir varias obras, pero obviamente la más importante son 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde podemos ver este marxismo tan original, ¿no? El marxismo de Mariátegui es un marxismo original por varios motivos, ¿no? Es un marxismo que es crítico del positivismo, es un marxismo idealista, es un marxismo latinoamericanista, ¿no? Que le da mucha importancia a América Latina y que piensa desde la realidad de Perú y la realidad de América Latina. Es un marxismo antiimperialista y fundamentalmente es un marxismo indigenista, ¿no? Que me parece que es la peculiaridad más grande de su socialismo. Mariátegui va a repensar la realidad de América Latina y la realidad particularmente del mundo andino. Y lo que él va a plantear es que antes de la conquista había lógicas sociales, lógicas comunitarias de la tierra que uno podría asimilar al socialismo. Mariátegui va a repensar, digamos, la historia de Perú y la historia del mundo andino, insistiendo en este momento originario, ¿no? Que se va a romper, pero solo parcialmente a partir de la conquista. Para él, la conquista va a imponer el feudalismo, pero las lógicas socialistas van a perdurar, ¿no? En los pueblos originarios. Algo muy importante es que la independencia para Mariátegui no va a romper claramente con ese feudalismo, sino que va a continuar en una lógica de feudalidad, y que a fines del siglo XIX, mejor dicho, lo que va a empezar es a aparecer el capitalismo en América Latina. Pero esto es muy importante: el capitalismo, a diferencia de lo que había dicho Marx, no va a romper totalmente con las lógicas precapitalistas y particularmente con las lógicas feudales. Entonces Mariátegui lo que va a plantear es cómo se va a ir de alguna manera imbrincando lógicas feudales con lógicas capitalistas, y cómo los poderes de los terratenientes va a imbrincarse, digamos, ¿no? Y estas lógicas de explotación laboral precapitalistas se van imbrincando con las lógicas imperialistas, ¿no? Mariátegui va a insistir mucho que el problema del Perú es la cuestión de los pueblos originarios, que la cuestión de los pueblos originarios tiene una dimensión, si se quiere, étnica, racial y cultural, pero a la misma vez tiene mucho que ver con una dimensión de la tierra, ¿no? El gran problema de la tierra. Y Mariátegui va a discutir tanto con Aya de la Torre como con la Tercera Internacional, planteando que en realidad el modelo que debía seguir América Latina y particularmente Perú era un modelo socialista. Porque Aya de la Torre insistía más en una revolución antiimperialista, y el socialismo para Aya de la Torre era un horizonte mucho más lejano, y la Tercera Internacional también va a tener un proyecto distinto al de Mariátegui y Aya de la Torre, primero principal porque no les va a importar tanto la cuestión latinoamericana ni la unidad de América Latina, pero además porque también tiene un horizonte del socialismo bastante lejano, y además porque no van a considerar a los pueblos originarios como un actor clave de la revolución. La gran particularidad de Mariátegui es insistir en, primero y principal, que el socialismo era algo alcanzable, más bien de manera inmediata, que no podía apostarse a un proyecto de burguesías nacionales, y que el verdadero antiimperialismo, él tiene un texto llamado Punto de Vista Antiimperialista,
donde él insiste que el verdadero socialismo, que el verdadero antiimperialismo en América Latina era el socialismo. Está bien que versiones nacional populares con un rol clave de las burguesías nacionales no era algo posible en América Latina porque las burguesías nacionales iban a traicionar a los sectores populares, y que el socialismo debía ser antiimperialista y que el antiimperialismo debía ser socialista. Pero la gran particularidad de Mariátegui va a ser insistir en que esa vía socialista se sustentaba en un pasado, en un presente y en un futuro de los pueblos originarios, ¿no? Lo que se ha llamado la idea de que existía elementos de socialismo práctico en la comunidad andina y que había lógicas comunitarias andinas sobre las cuales construir un modelo socialista. Esto obviamente ponía en tensión fuertemente con lo que pensaba el marxismo más ortodoxo, que por supuesto no le daba relevancia a los pueblos originarios, que creían que los pueblos originarios eran algo del pasado o que podían ser vistos como campesinos y que de ninguna manera era un actor clave para la revolución, ¿no? Mariátegui, justamente, su gran originalidad estuvo en esta gran síntesis entre socialismo e indigenismo, e insistir que había un camino alternativo al socialismo, que era a través de estos elementos prácticos, ¿no?, reales, existentes, ¿no?, de estas lógicas comunitarias de los pueblos originarios. Ahí estaba, digamos, el proyecto socialista, y esto era la vía que tenía América Latina para ir al socialismo. Mariátegui va a ser un gran recuperador de la identidad de los pueblos originarios, de la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Y va a plantear que en América Latina tiene que haber un socialismo original, antiimperialista, indigenista, ¿no? Todo esto y otros elementos que no podemos ahora introducir van a hablar de una gran novedad, una gran particularidad. De hecho, Mariátegui va a romper con la Tercera Internacional. La Tercera Internacional respondía a Moscú, y paradójicamente cuando él muere, que muere muy joven en 1930, ese Partido Socialista Peruano va a traicionar sus ideales, le van a cambiar el nombre, le van a poner Partido Comunista y lo van a terminar afiliando a la Tercera Internacional, ¿no? Y de hecho, lamentablemente, Mariátegui y su obra va a quedar bastante ocluida, olvidada, hasta que recién en la década del 60, en la década del 70 va a empezar a ser recuperada, justamente como un antecedente de los debates de la década del 60, el 70, abiertos por la Revolución Cubana, que justamente va a insistir mucho en la idea de el socialismo es algo que podemos alcanzar a través de una vía latinoamericana particular y propia. Mucho de esto lo recoge después Hugo Chávez en la Revolución Bolivariana, y me animo a decir, Juan, también, sin citarlo, pero lo hace Evo Morales en la revolución encabezada por el MAS en Bolivia, dándole este carácter latinoamericano y latinoamericanista e indigenista a la revolución o a los cambios sociales, ¿verdad? Sí, sin duda, sí. Obviamente uno puede ver continuidades claramente en esas experiencias. ¿Hay libros para continuar investigando a Mariátegui? Bueno, hay un montón, por supuesto, felizmente se ha escrito mucho, hay una compilación, bueno, primero principal las obras de Mariátegui, que están las obras completas, las obras escogidas, hay distintas ediciones que se pueden encontrar online. Aníbal Quijano había hecho una compilación de las obras escogidas de Mariátegui, que es muy bueno. Aníbal Quijano, un gran intelectual peruano, que recomiendo mucho. Aníbal Quijano también escribió un librito que se llama Introducción a Mariátegui. El libro clásico de Mariátegui es 7 ensayos, sumamente valioso, que realmente es un gran clásico del pensamiento crítico latinoamericano. Después hay una compilación que se llama La Tarea Americana, editado por Claxo, que también vale mucho la pena leer. Después hay una compilación sobre Mariátegui que se llama Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, de José Pancho Aricó, que vale mucho la pena, también es un libro muy clásico. Después tenemos a Miguel Maceo, que ha trabajado mucho sobre Mariátegui. El último gran libro que publicó se llama El socialismo enraizado, que vale mucho la pena. Tenemos también de Néstor Cohen. Néstor Cohen tiene un libro, Néstor Cohen ha escrito bastante sobre Mariátegui, pero tiene un libro general sobre el marxismo latinoamericano que se llama De ingenieros al Che, que está muy bueno y que nos permite ver a Mariátegui en un recorrido y una genealogía más amplia. Y también Raúl Fornet Betancourt, un filósofo latinoamericanista cubano, tiene un libro sobre la historia del marxismo en América Latina, donde también habla de Mariátegui y nos permite ponerlo en ese recorrido, ¿no?, que es esa genealogía. Y por último, otro texto muy clásico de Alberto Flores Galindo, un gran marxista peruano, que se llama La agonía de Mariátegui, ¿no?, que trabaja sobre todo esta última etapa de Mariátegui y las tensiones, ¿no?, con Aya de la Torre, con la Tercera Internacional, que es justamente lo que nos permite ver esa originalidad de Mariátegui, ¿no?, y cuál era su proyecto frente a otros proyectos, ¿no?, un proyecto más eurocéntrico,
¿no? Más centrado en Moscú y muy ortodoxo, que era el de la Tercera Internacional, y uno más nacionalista, popular, ¿no? de Aya de la Torre. A mí Aya de la Torre me parece una figura muy interesante, pero es cierto, y Mariátegui un poco lo señalaba, que había un peligro, ¿no? que esos proyectos nacional populares terminaran transando, traicionando, ¿no? y negociando con el imperialismo norteamericano, y un poco esa es la historia de Aya de la Torre, o sea que Mariátegui tal vez ahí no se equivocó del todo, ¿no? Pero bueno, son temas para seguir discutiendo. Bueno, y ya que hablamos de Mariátegui en esta oportunidad, volver a pensar en Perú y volver a soñar con un Perú de vuelta en la disputa por el sentido nacional, popular, latinoamericanista, indigenista, que pueda romper esa hegemonía de la derecha conservadora que está instalada en todos los estamentos de la sociedad. Pasó la experiencia Pedro Castillo muy rápida, muy breve y muy caótica, y fue derribada por el sistema. Veremos qué pasa en los próximos tiempos. Siempre importante revisitar estas historias para pensar, bueno, en este caso a Perú, pero a toda nuestra América Latina, con herramientas de lucha, también desde lo teórico, además desde lo efectivo. Juan, muy interesante siempre. Muchísimas gracias por la participación en el programa. Gracias, Pablo. Es una gran alegría, como siempre. Juan Francisco Martínez Pería en Al Carajo, Historia de América Latina. Continuamos. Al Carajo. Una crónica de la región. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Uno de los clásicos de este programa, que está cruzado por la política y por la información latinoamericana, es la comida, nuestro momento gastronómico, en el cual exploramos los platos y los sabores identitarios y tradicionales de cada uno de los pueblos, de la mano de Mavi Sosa, nuestra compañera que tiene el recetario, que tiene la guía, que tiene los ingredientes. Cultura latinoamericana en Al Carajo, y en esta oportunidad Mavi, como los trabajadores y trabajadoras que salen de las fábricas, o los hombres y mujeres de los barrios periféricos que llegan a los centros de las grandes ciudades, vamos a comer en la calle, en el puesto de la estación, en el carrito de la plaza o en la barra ambulante. En algunos países la comida al paso suele ser la más rica. Este es el caso de las garnachas, que hoy vamos a tomar la receta de Honduras. Sí, nos vamos a recorrer Honduras para comer en las calles hondureñas. Por esas tierras reconocen que el origen de las garnachas es mexicano y que incluso tiene también algo de guatemalteco. Pero también dicen que las quieren mucho y que las consumen demasiado a diario. Por eso ya las sienten propias. La garnacha en realidad se inventó en Oaxaca hace casi 100 años y consiste en tortillas de maíz fritas en manteca bañadas de salsa roja caliente. Sobre ellas se colocan diversas preparaciones. Desde entonces es una comida de fácil preparación que se consume mucho al paso, por lo que se trata de uno de los platillos callejeros más interesantes y sabrosos que se consumen en varios países de Centroamérica. Tal es su popularidad que la garnacha fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 16 de noviembre de 2010. Te cuento cómo se prepara la garnacha hondureña. En un recipiente poner 750 gramos de harina de maíz, una pizca de sal y verter 2 tazas de agua. Mezclar hasta que se llegue a una masa suave. Mientras se calienta un comal, hacer bolitas con la masa, estirarla y formar tortillas gruesas. Cocinarlas hasta que estén doradas por ambos lados. Una vez listas, reservarlas. En una cacerola colocar 500 gramos de carne vacuna troceada con 4 dientes de ajo, sal, pimienta y agua suficiente. Cocinar tapado durante 40 minutos hasta que la carne esté blanda.
Retirar la olla del fuego y cortar la carne finamente para luego procesarla junto a media cebolla grande. Luego colocar la carne en una sartén con aceite y sofreírla durante 5 minutos. Una vez que esté lista y bien sazonada, reservar. Para la salsa, colocar tomates en una olla con agua y hervirlos durante 10 minutos. Luego licuarlos con la otra mitad de la cebolla, triturarlos con media taza de agua en las que hirvieron los tomates. Agregar a esa preparación un chile dulce. Una vez lista la salsa, verter la mitad de ella en la sartén con la carne, agregarle comino y orégano y cocinar durante 10 minutos más. Calentar suficiente aceite en una sartén, mientras agregar una porción de carne en el centro de cada tortilla y freírlas durante 1 minuto para que se doren. Colocar las tortillas ya con la carne en un plato y agregar un poco de la salsa preparada, queso al gusto, repollo y zanahoria finamente picados. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y nos vamos a quedar en territorio hondureño después de esta semblanza de las comidas al paso en los puestos callejeros de Tegucigalpa y de San Pedro Sula que nos dejó nuestra compañera Mavi Sosa. Vamos a compartir un informe sobre la situación de los migrantes y las migrantes, problemática de derechos humanos. Decenas de miles de personas que salen de sus países de origen, cruzan los territorios en absoluta desprotección y vulnerabilidad y buscan llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera norte de México, para cruzar tras una promesa de mejores posibilidades. No vamos a filosofar y a discutir sobre lo que los espera del otro lado, a los que llegan y las que llegan a lograr entrar a Estados Unidos y a enfrentar persecuciones, discriminación y todo lo que allí sucede. Nos vamos a centrar en la problemática del recorrido, donde muchas personas desaparecen en manos de organizaciones criminales, de trata de personas, también bandas financiadas desde algún lugar para impedirles a través de la violencia llegar hasta esos pasos fronterizos norteamericanos. Distintas organizaciones venían reclamando a los países de tránsito medidas. Y precisamente en Honduras, el gobierno de Xiomara Castro tomó cartas en el asunto, respondiendo a esos reclamos, y vamos a compartir la información directamente desde el campo de acción, desde el país centroamericano. El comunicador local Inmer Gerardo Chévez presenta un reporte de situación con una entrevista importante a una referente sobre la temática. Lo escuchamos desde Honduras, en Al Carajo. Saludos América Latina y el Caribe. Nos encontramos con Mercedes Pérez del programa de atención al migrante de Cash Menonita con sede aquí en San Pedro Sula, al norte de Honduras. Mercedes, ¿se ha duplicado el número de migrantes en tránsito por Honduras? Les saludamos. En efecto, estamos viendo un movimiento mixto mayor en comparación a años anteriores, según las cifras del Instituto Nacional de Migración y la OIM. Están reportando a este mes, en lo que va del año 2023, ya 110,000 personas que están transitando por Honduras, en comparación al año pasado que hablábamos de 80,000, no recuerdo, y el 2021 pasaron 18,000. Entonces eso significa que los flujos migratorios se están disparando al grado que al cierre del año pues quizá vamos a tener una cantidad arriba de los 150,000 personas de diferentes nacionalidades. ¿Cuáles son las nacionalidades que tienen mayor paso por Honduras en esta ruta hacia Estados Unidos? Bueno, la mayoría son haitianos, cubanos, venezolanos, y hace 3 meses estábamos viendo un flujo fuerte de ciudadanos de África, que eso levantó las alarmas. Ahorita siguen siendo los venezolanos y cubanos, haitianos los que más pasan por el país.
¿Y a qué se debe el incremento? ¿Hay hipótesis al respecto? Bueno, primero recordemos las condiciones en las que están estos países. Creo que Estados Unidos está tomando agua de su propia medicina, como decimos, porque todo este bloqueo comercial que ha puesto a Cuba está obligando a la gente a ir hasta la frontera con México y aplicar a este programa humanitario. Sin embargo, todos los requerimientos que tienen que cumplir para poder aplicar son muchos, entre ellos tener un familiar que los pueda recibir, que sea una persona que está con un permiso de trabajo o que sea residente o ciudadano. Además que deba demostrar que tiene las condiciones económicas para que esta persona pueda estar por lo menos un tiempo con este familiar, y luego le ofrecen una visa de trabajo por 2 años para poder desenvolverse. Habría que revisar si después de esos 2 años esta persona va a ser retornada a su país de origen. Mercedes, recientemente en el Congreso Nacional Hondureño se extendió la amnistía migratoria para que estos migrantes en tránsito por Honduras no puedan pagar la multa por entrar de manera irregular al país. ¿Cómo ven ustedes esta extensión? Es una buena noticia. De hecho, ha sido una lucha muy fuerte de organizaciones de sociedad civil, pero también reconocer el compromiso de la presidenta Xiomara Castro en haber casi que obligado, le ha solicitado al Congreso Nacional que se reunieran para que pudieran aprobar la ampliación de la amnistía migratoria, y eso también es un trato humanitario para quienes pasan por este país de manera irregular y que evitan pagar $220 de multa que dice la ley. Eso también permite que la gente pueda hacer su proceso, puedan circular por el país durante 5 días y continúen la ruta migratoria. Y esperamos que las cosas a nivel de la región puedan también mejorar en cuanto al trato de las personas que pasan por Guatemala, por México, y pues finalmente que el sueño de llegar a Estados Unidos cada vez se vuelve más complejo. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, de San Pedro Sula, al norte de Honduras, les ha informado Inmer Gerardo Chévez. Gracias a Inmer desde Honduras, desde América Central, informe de la situación de los migrantes en tránsito y las medidas positivas del gobierno de Xiomara Castro. Ahora nos vamos a correr en la continuidad informativa desde los territorios hasta El Salvador. Aquí hay despidos en un municipio, despidos masivos, producidos tras los anuncios de Nayib Bukele de un ambicioso proyecto para fusionar alcaldías y comunas y reducir el número y transformar la distribución política administrativa del país. Primera consecuencia, inmediata casi, estos recortes en un estado comunal, rechazados por los sindicatos y las organizaciones locales. Acá el reporte del colega César Hernández desde la red ARPAS de El Salvador. Ante los despidos efectuados por la alcaldía de Soyapango, el integrante del Sindicato de Trabajadores de Soyapango, Ovidio Hernández, explica la situación que se vive desde el inicio de la actual administración, ya que asegura que hay hostilidad, entre ellas persecución y los despidos masivos. Es lamentar la situación, ¿verdad? Porque desde que inició esta administración hemos tenido un clima lleno de acoso, de persecución, de despidos, porque desde el inicio nosotros hemos ido junto a los trabajadores defendiéndonos contra por la estabilidad laboral de nuestros compañeros. Al final, lo que ha sucedido es que, nosotros hemos tenido varias situaciones de afectación a los trabajadores. Las prestaciones de ley que recibimos los trabajadores, como los uniformes, equipos, instrumentos de trabajo, calzado. Hay una prestación que se llama bono por gastos funerarios, que lo recibimos los trabajadores cuando fallece un cercano del trabajador, en este caso padre, madre, cónyuges, pero no nos lo han entregado, lo han quitado, y al límite de que las personas que despiden, que se retiran o que despiden, no les dan la indemnización. Por su parte, la integrante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, Sonia Mestanza, expresa que la alcaldía de Soyapango es una de las que más vulnera los derechos de los trabajadores y que, aunque exista un marco normativo, no se respeta. Ya nosotros venimos de ver y de acompañar el caso de la alcaldía municipal de Soyapango y a otras también.
y es una de las que frecuentemente está en constante vulneración de derechos laborales y sindicales. Se atenta constantemente contra la organización. Entonces, para nosotros es preocupante que tenemos un marco normativo y que no se respeta, viniendo desde el gobierno, viniendo desde las distintas instituciones y también desde los consejos municipales, ¿verdad? Porque son las autoridades municipales las que, en este caso, es la administración pública la que está autorizando despidos sin ningún procedimiento, sin haber causal que justifique el motivo, la razón o el por qué, porque no existe. Ante esta problemática, se está a la espera que la alcaldía de Soyapango dé resolución de estos casos y brinde información del por qué estos despidos masivos. Desde Arpas, El Salvador, informó César Hernández. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Pasaje de Memorias de un cimarrón, de Miguel Barnet, Cuba. A mí nunca se me ha olvidado la primera vez que intenté huirme. Esa vez me falló y estuve unos cuantos años esclavizado por temor a que me volvieran a poner los grillos. Pero yo tenía un espíritu de cimarrón arriba de mí que no se alejaba. Y me callaba las cosas para que nadie hiciera traición, porque yo siempre estaba pensando en eso. Me rodeaba la cabeza y no me dejaba tranquilo. Era como una idea que no se iba nunca. Y a veces hasta me mortificaba. Los negros viejos no eran amigos de huirse, las mujeres menos. Cimarrones había pocos. La gente le tenía mucho miedo al monte. Decían que si uno se escapaba, de todas maneras lo cogían. Pero a mí esa idea me daba más vuelta que a los demás. Yo siempre llevaba la figuración de que el monte me iba a gustar. Y sabía que el campo, para trabajar, era como el infierno. Uno no podía hacer nada de por sí. Todo dependía de las palabras del amo. Un día me puse a observar al mayoral. Ya yo lo veía cachando. Ese perro se me metió en los ojos y no me lo podía quitar. Creo que era español. Me acuerdo que era alto y nunca se quitaba el sombrero. Todos los negros lo respetaban, porque con un cuerazo que diera le arrancaba el pellejo a cualquiera. El caso es que ese día yo estaba caliente y no sé qué me pasó, pero tenía una rabia que de verlo nada más me encendía. Le silbé de lejos y él miró y se volvió de espaldas. Ahí fue donde cogí una piedra y se la tiré en la cabeza. Y no sé qué le dio, pero él gritó para que me agarraran, pero no me vio más el pelo, porque ese día cogí el monte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muchas gracias, Mavi Sosa, con la lectura. Otro pasaje de Memorias de un cimarrón, de Miguel Barnet, el escritor cubano. La novela que nos acompaña en esta temporada, número 14 de Al Carajo, año 2023. Mavi estuvo también en la música y en las comidas, los contenidos culturales y de la identidad de la patria grande, de América Latina y el Caribe. También estuvo en esta emisión nuestro compañero Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, docente de la educación pública latinoamericana, abordando, como siempre, en este espacio, la historia del continente, de las figuras destacadas, de las distintas gestas independentistas del pasado, del presente, y hacemos futuro también. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la producción periodística y conducción, como siempre. Mención y agradecimiento permanente a los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, radios campesinas, radios rurales, radios cooperativas de América Central y de América del Sur, y también radios públicas y radios universitarias, con las cuales intercambiamos contenidos, producción informativa y aire. Este programa se emite en medio centenar de emisoras de distintos lugares de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay
Y a su vez, las voces de los compañeros y compañeras de las radios aparecen en el aire, trayendo la información en voz propia directamente desde cada uno de los territorios. Acá estamos finalizando esta emisión número 16 de este año. Nos vamos a encontrar en nuestro próximo capítulo, sea en el aire radiofónico y o también en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, donde pueden encontrar cada uno de los capítulos, cada uno de los episodios de esta temporada y de las temporadas anteriores. 14 años tiene de recorrida este ciclo y pasan muchas cosas, así que en ese archivo histórico de YouTube, además de las emisiones en vivo de cada semana, se pueden encontrar con esa retrospectiva. Acá cerramos por ahora, nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Esto fue Al Carajo. Hasta pronto. Gracias por escuchar y por difundir también boca en boca lo que pasa por acá.